al final lo que sabemos de los rebeldes, esto que llaman los rebeldes sirios, concretamente la facción hegemónica, la de Hayat Tahrir al-Sham, yo no diría como Carlos que sean takfiríes, yo creo que eso lo reservaría más quizás para el ISIS. Wahabistas sí tienen influencias, pero ante todo lo que son autodenominados son salafistas, ¿no? De la corriente de renovación, de retorno a las raíces, tradicionalista, reaccionario en el peor sentido de la palabra, con una interpretación rigorista, pegada a la letra, algo muy parecido a lo que podían ser las ramas más radicales del protestantismo con respecto a la cristiandad, de luteranos y calvinistas, pues es una cosa así muy parecida, ¿no? De retorno a un pasado imaginario donde las leyes eran muy firmes, la comunidad era perfectamente organizada, jerarquizada, sin ninguna disidencia, ¿no? Una idea de pureza que seguramente ni siquiera existió como ellos la vislumbran en los primeros siglos, pero es pues una fantasía de pureza, de totalidad, de orden, de jerarquía, de falta de movilidad, de falta de disidencia, donde todo es una comunidad islámica perfectamente adoctrinada y perfectamente inmóvil, ¿no? Es verdad que hay un cierto discurso de las filas pro-Assad, pro-Siria, bueno, pro lo que era el antiguo gobierno sirio, que es hacer ver que toda la oposición siria pues son yihadistas, cortacabezas, rebanacuellos, bárbaros salvajes, y lo cierto es que en los últimos tiempos la estrategia de Hayat Tahrir al-Sham venía siendo la de moderarse, la de tener un perfil más presentable de cara a Occidente, rebajar la intensidad de la violencia, rebajar la dureza de la aplicación de la Sharia. El propio líder de esta facción, al-Julani, venía diciendo que, bueno, que la Sharia era algo más que los castigos, era algo más que el hudud, que decapitar, que tirar piedras, que latigazos, que cortar las manos, y venía diciendo que esas corrientes que se enfocaban en el hudud, en los castigos, en la parte violenta de la Sharia, como venía siendo el ISIS, por ejemplo, pues que estaban equivocados. Pues la cuestión es que esto es una estrategia, o sea, hay un giro a la moderación apoyado en parte desde Occidente, que le concede entrevistas con la CNN, lo presentan como un líder. Esto a mí me hace mucha gracia. Él habla de que su época de colaboración con Al-Qaeda y el ISIS, pues que venía siendo un error de juventud, una cosa de juventud que ahora había madurado, que eso era, bueno, que todos hemos tenido 20 años, ¿no? ¿Quién no ha estado con el ISIS o Al-Qaeda alguna vez cortando cabezas? Que era un error de juventud y que ahora pues ya habían girado a la moderación y tal, ¿no? Como el centro centrado, vamos. Y esto es una pose, esto hay que darse cuenta que es una pose de PR, de comunicaciones públicas, especialmente de cara a Occidente, de cara a hacer verle al bloque occidental que no son una amenaza para los intereses occidentales. De hecho, incluso el primer corte que hace su facción con Al-Qaeda es para marcar que ellos, a diferencia de Al-Qaeda, no tienen, presuntamente, interés en atentar en Occidente, sino que se limitarían operacionalmente a la zona de Siria. Todo esto con el objetivo de tranquilizar a Occidente, de tranquilizar incluso a parte de la población siria para que se unan a ellos. Y ahora vamos a ver la prueba del algodón. Vamos a ver qué hay de verdad ahí o qué había de estrategia, de táctica. En mi opinión, el 90% habrá sido una pantalla de operaciones de marketing, y ahora empezaremos a ver, y estamos empezando a ver ya, la cara verdadera de ellos, que son la de un grupo salafista, radical, autodenominado como tal, ¿no? Hemos criticado aquí, pues esto, a Israel, a Estados Unidos, a Occidente, pues a todo el mundo, a Turquía, a las petromonarquías. ¿Qué autocrítica habría que hacer? Bueno, autocrítica, ni que fuera yo del gobierno sirio, ni que fuera yo un funcionario de Assad. Pero sí que es verdad que muchos de los que estamos aquí veníamos pensando que el régimen sirio, el gobierno sirio, con todos sus defectos, si fuera pues una dictadura, que si hubiera corrupción, que si hubiera represión, o lo que sea, era un elemento de estabilidad, que era una alternativa a posibles masacres de religiones, grupos étnicos. Entonces, muchos de los que aquí estamos seguramente creíamos que al menos, como mal menor, aunque fuese, era una opción de estabilidad en la región, ¿no? Por eso hablo de autocrítica, ¿no? ¿Qué podríamos criticar al gobierno de Assad y a sus socios? Se ve que, bueno, ha sido un revés. Hay mucha gente que confía en que como Estados Unidos son los malos o Occidente son los malos, pues los otros siempre son los buenos, siempre son perfectos, siempre son el eje de la esperanza donde hay que confiar siempre. Y vemos que aquí que al final todos tienen sus problemas y sus vergüenzas, que al final Rusia e Irán no te van a salvar la vida si ellos están con otros intereses estratégicos prioritarios. Al final, si Rusia e Irán estaban sosteniendo el gobierno de Assad y Rusia está más implicada en Ucrania y le importa sobre todo Ucrania, e Irán está más implicado con el control que tiene de Hezbollah en la batalla contra Israel, y les faltan a los rusos y a los iraníes
recursos o ganas o tiempo, aunque sea, o tiempo material, ¿no? O personal, para apoyar a otro gobierno, pues ese gobierno caerá. Sobre todo si venía siendo real lo que decía el líder de Hayat al-Sham, al-Julani, que Sí. en su entrevista decía, y a mí me impresionó mucho, ¿no? Este gobierno, este régimen está muerto. Hace años que está muerto. Lo están manteniendo artificialmente vivo otras potencias que tienen interés en la estabilidad en la región a través de Bashar al-Assad, pero está muerto. Yo cuando oí esas palabras dije, ostras, este tío tiene razón, porque lleva años la situación en la que Bashar al-Assad ha logrado estabilizar una parte del país, pero hay un montón de trocitos aquí y allá que siguen bajo control extranjero, bueno, extranjero, de potencias no leales al gobierno oficial sirio y también extranjero, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, eran los rebeldes financiados por Estados Unidos, otros los rebeldes financiados por Turquía, pero no se había logrado, digamos, que el gobierno Assad volviese a ser el legítimo. Y a raíz de lo que estoy viendo ahora en estos vídeos, creo que la población no estaba con el gobierno de Assad. Estoy viendo Mira, que ya a la mínima salen a tirar estatuas. Y aquí lo que sí, me parece sí. evidente es que esto que vemos no son 4 mercenarios financiados por Qatar. O sea, yo creo que es evidente que había y sigue habiendo un descontento real entre una parte sustancial de la población. Entonces, la crítica que hay que hacer es Sí. por qué el gobierno no fue capaz en estos años de ganarse la lealtad de recuperar la lealtad de la población. Igual Carlos dirá que han sido blandos, que igual tendrían que haber sido más duros y erradicar en este tiempo de paz los focos de resistencia que todavía quedaban. Quizás lo que tenían que haber tenido es más mano izquierda y haber ofrecido, no sé, más soluciones económicas para la población, lo cual era difícil también porque sobre Siria pesaban todo tipo Pero, de bloqueos, de sanciones. No sé dónde está el problema, pero creo que es evidente que no se consiguió sostener la lealtad de buena parte de la población, de buena parte de las instituciones incluso, porque estamos viendo las deserciones masivas de parte del ejército que dejan sus uniformes tirados. O sea, aquí esto no, lo que decía al-Julani, tristemente creo que tenía una parte de verdad. El régimen ya no estaba vivo, el régimen estaba a un golpe fuerte de caer. Y eso pues es triste para lo que tendrían que haber hecho el gobierno de Assad, para lo que podría haber hecho Rusia, para lo que podría haber hecho Irán, porque es un fracaso también por su parte. Además de, por supuesto, una trama y una conspiración de hostilidad por parte de Occidente y por parte de las petromonarquías, también es un fracaso por su lado, ¿no? Y veremos hasta dónde llega este fracaso, porque ahora se está hablando de que si Rusia puede proteger sus puestos de interés, que si Tartus, que si Latakia, que si Jinén, pero ¿podrá hacerlo? ¿Lo hará siquiera? ¿Cuál es la opción? Bashar al-Assad ha huido, ¿qué significa eso, no? O sea, Gaddafi al menos, qué sé yo, pues se quedaba a enfrentar la muerte, ¿no? Pero ¿qué legitimidad puede tener un líder que abandona su propio país, sobre todo dejando aparte de su gobierno allí? Porque es que encima se queda su primer ministro, al-Jalali, se quedan 18 ministros del gobierno allí, en Damasco, que ahora negociarán la transición de poder y el jefe huye, ¿no? Y tendrán que hacer ellos una autocrítica seria más allá de culpar al imperialismo occidental. ¿Tú crees que Rusia no se pone algunas bajo la manga, que lo vaya a haber cedido tan fácilmente? Pues yo no creo mucho en los ases bajo la manga. Intento ser más realista y más escéptico, porque me he llevado muchas decepciones. Cuando los rusos se retiraban de una parte de Gerson, porque la presión ucraniana les había pues cerrado las posibilidades de crecer y de sostenerse en ese frente, pues había quien decía, no, esto es una retirada táctica de Rusia para luego embolsar a no sé quién, y luego nada, luego no había nada de eso. O aquí en Siria, que dicen, no, se han retirado de Alepo o de Homs para que entre un caldero y luego cerrarlos por otro lado, y no había nada de eso. Entonces yo cuando vea las cosas, diré, hombre, pues sí, aquí están. Pero mientras tanto yo creo que eso es pues afanes de consolarse ante un revés estratégico, ante una derrota, y yo creo que es más sano asumir que hay reveses y que hay derrotas que pensar que todos son pues una trampa, una retirada táctica, una finta. Yo creo que no, porque ya me he llevado muchos desengaños de esos, ¿no? Y si ya Muy bien. gente pro OTAN, por ejemplo, pro Occidente, siempre están confiando en que Estados Unidos es el bueno y logrará ganar, pues los que no creemos esa fantasía está bien que tampoco creamos otras, ¿no? Lo que Muy sí bien. es posible es que Rusia intente mantener su base a cualquier costa.
a cualquier coste, pero ¿eso significa un compromiso con lo que quede del régimen de Assad? A la vista está que no ha sido así. Pasa una cosa muy parecida con Ucrania. Por supuesto, Putin prefería y hubiera preferido una administración, un gobierno en todo el territorio ucraniano que fuese cercano, que tuviese afinidad con Rusia. Pero cuando eso no fue posible, lo que quisieron es proteger el mínimo mínimo, que era Crimea y la base de Sebastopol. Y entonces las tropas rusas entraron a proteger el mínimo mínimo de su interés nacional ruso, no del interés general de los ucranianos en mantener su amistad con Rusia, no, el interés mínimo táctico y militar de Rusia. Entonces, en este caso es posible que hagan lo mismo y haya una protección concretamente a la base y al territorio que le rodea, pero eso no implicaba mantener a toda costa todo el resto del gobierno de Assad sobre el resto del territorio. El ISIS había tenido una cierta alianza con Israel, al menos como mínimo táctica, ¿no? En el sentido de que compartían unos enemigos. Compartían los enemigos de la dorsal chií, liderada por Irán y por el eje de la resistencia. Y que ese enemigo común, ya se sabe que no hay nada más que un enemigo común en geopolítica, pues les había hecho que siempre se respetaran, o la mayor parte de las veces se respetaran, con muy pocas excepciones, mutuamente, Israel y las fuerzas del ISIS. Entonces ahora esta situación ha derivado en que Israel acaba participando directamente de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que había sido un tapón frente al avance de fuerzas yihadistas como el ISIS, y acaba aplicando el plan que el coronel nos ponía hace un momento, de elementos del gobierno Netanyahu como es Smotrich, que son irredentistas, o sea, expansionistas, con la idea de crear pues la figura del gran Israel, ¿no? De un Israel sobreextendido de sus fronteras, que llegaría a ocupar espacio pues de Egipto, de Arabia Saudí, de Irak, de Siria, un trozo de Turquía incluso, o sea, dependiendo de las diferentes fuentes, prácticamente expandirse por el territorio soberano de casi todos sus vecinos. La idea de Siria de llegar hasta Damasco la había puesto en circulación estos últimos meses el ministro Smotrich del gobierno Netanyahu, y parece ser que ni cortos ni perezosos se han puesto ya con la ocupación de Siria. Ya estaba ocupada, como hemos dicho, desde los años 70 en los altos del Golán, pero ahora se han pasado al otro lado de la línea, creo que le llamaban línea púrpura, a la que se había decidido delimitar la zona, ¿no? Se han expandido hacia el otro margen de Hebrón, creo que es la zona, o Herón, no me acuerdo el nombre, el monte que era el divisorio, se han expandido hacia el otro lado, y pues ha aparecido allí Netanyahu, como ha comentado Carlos Paz hace un momento, a dar el discurso de que la caída del régimen de Assad ha sido prácticamente pues una victoria de Israel, lo que deja en evidencia a las fuerzas rebeldes, a Hayat al-Sham en Siria, que se presumen, como casi todas las fuerzas islamistas, presumen de ser pues grandes y declarados enemigos de Israel, que algún día liberarán Jerusalén, pero que casualmente luego nunca atacan a Israel porque su enemigo prioritario son el resto de musulmanes, de corrientes chiíes, ¿no? Entonces, les deja en la situación paradójica de que estos rebeldes de Hayat al-Sham han conquistado una victoria que la está reclamando Israel, que la están reclamando sus supuestos enemigos, y se dan una serie de coincidencias, digamos coincidencias, casualidades, que es que cuando comienza esta ofensiva de Hayat al-Sham, esta guerra relámpago contra el gobierno de Assad, simultáneamente, creo que lo ha comentado antes Fernando Cocho, simultáneamente ocurren una serie de ataques por parte de Israel a las líneas que conectaban el Líbano con Siria y que eran vitales para que Siria continuase estando abastecida de todo, de armamentos, de todo prácticamente, porque proviene de la costa, ¿no? Es la línea que viene del mar Mediterráneo y por lo tanto las líneas de abastecimiento externas. Pues mientras los rebeldes lo estaban cortando por la parte del noroeste, dejando aislados pues, el ataque a Tartus, todas estas posiciones mediterráneas, los lazos que podrían vincular el Mediterráneo con Siria vía Líbano eran atacados. El paso de Al-Arida eran atacados por Israel, en una casualidad, digamos, de coordinación entre las fuerzas sionistas y las fuerzas yihadistas. Aquí no somos ni pro-rusos, ni pro-chinos, ni pro-nada. Como muchos seríamos pro-españoles. Nos interesa mirar por los intereses de España, y los intereses de España no quedan lejos de este conflicto. O sea, España no es ajena a este conflicto. Hace unos años teníamos a uno de los miembros del ISIS, el cordobés le llamaban, ¿no? El hijo de la Tomasa, le llamaban burlonamente en internet, pero no tenía nada de burlón. Era un descendiente medio árabe, medio español, si no me falla la memoria, que se había radicalizado, que había ido a combatir a Irak y Siria, y que decía que esa lucha de los yihadistas en Siria terminaría con la reconquista de Al-Ándalus, con la reconquista de España.
Hace un momento ha puesto el coronel también la noticia de Seth Mariam, ¿no? De un yihadista que parece ser que está siendo buscado para ser incorporado al entorno de los rebeldes sirios de Hayat al-Sham y que es uno de los cerebros de los ataques de Al-Qaeda contra España. Es decir, Pues te voy a interrumpir, Jasil. Ahora mismo, noticia de ahora, no hace ni un minuto. Hay un pasajero que ha intentado desviar por la fuerza un avión que volaba hacia Estados Unidos mientras volaba sobre México. El avión fue desviado y el agresor fue detenido. De momento no más información. Así que puede ser que está empezando ya lo que estábamos comentando. Perdóname, Sí, Jasil. este yihadismo, aunque Hayat al-Sham parece que intenta volcarse en convencernos de que su radio de acción se va a limitar a Siria, pues de toda la vida, a través de Al-Qaeda y a través del ISIS, tiene una visión globalista en la cual la yihad malentendida que plantean estos terroristas se debe llevar a todo el planeta, empezando por sus objetivos tradicionales de Roma, que estaría encarnada en Occidente. Entonces, a España le ha salpicado este conflicto, no solo por las intenciones de varias de estas ramas terroristas, sino también por ejemplo, la crisis de refugiados y cómo toda la desestabilización del Mediterráneo, háblese también de Libia, háblese de la anterior crisis de Siria, acaba perjudicando a todo el Mediterráneo y parte de Europa con crisis de refugiados, que ya sabemos las consecuencias que han tenido para los países que reciben a la inmigración y también para la inmigración, también para población que es desplazada contra su voluntad y luego utilizada como mano de obra, radicalizada una vez en destino en Occidente por células de captadores que operan en libertad prácticamente a sus anchas en ciertos barrios de Francia, de Bélgica. Entonces, todo esto nos salpica directamente. Aquí no somos ni pro sirios, ni pro Assad, ni nada. Miramos por los intereses ante todo de España, ¿no? Y hemos criticado además aquí. En este mismo programa hemos hecho críticas al gobierno de Assad, hemos hecho críticas a Rusia, a Irán. Al principio del programa el coronel ha dejado en la mesa una teoría de las que se oye, que no la hemos desarrollado, pero que también era una crítica absoluta al papel de las potencias como Rusia en este tipo de conflictos. Decía el coronel al principio, es posible que haya habido aquí un intercambio de cromos y que quizás Rusia, de ahí el silencio de Assad y de Rusia, y que quizás Rusia haya cedido, que van a perder, que Siria queda en control de los intereses que relacionan a los yihadistas con Occidente, a cambio de que la futura administración Trump le permita a Rusia ganar en Ucrania, ¿no? Como un cambio de cromos. Venga, cedemos a los intereses de Occidente en Siria, pero vamos a pedir los nuestros en Ucrania. Es posible, o sea, es una teoría de la conspiración, pero la política es conspiración. No debería sorprendernos que al final las potencias, sean las que nos gustan más o las que nos gustan menos, son todas actores racionales y realistas que juegan con sus intereses sobre un tablero compuesto de nosotros, compuesto de las personas que nos enteramos de quizá de la mitad de las cosas, pero bueno, aquí el coronel y algunos otros intentamos arrojar luz donde se puede, pero no somos, aquí yo creo que ninguno es tonto, ninguno es pro X país o pro X régimen más que pro españoles, desde luego. Absolutamente. Ninguno tiene ninguna confianza especial en ningún otro país porque entiendo que somos realistas, geopolíticos y sabemos que todos son actores que van a mirar por sus intereses y mirar por sus intereses en la política del siglo XXI implica pues a veces hacer jugadas feas, a veces fallar a tus socios, ceder en unas cosas para ganar otras. O sea, no hay que ser estúpidos, no hay que ser idealistas, ¿no? Aquí nadie lo somos. Y desde luego, si hay también una contradicción fea sobre la mesa y un bloque y un grupo de potencias que queda en mal lugar en esta situación, no solo son Rusia o Irán, sino Occidente. O el Occidente que se le han quedado al desnudo todas sus contradicciones. O sea, un Occidente que venía, como he dicho hace un momento, de decir que las fuerzas palestinas son terribles yihadistas, terroristas, asesinos criminales y que ahora los rebeldes sirios son, vamos, los libertadores del Levante, la transición democrática, cuando son incluso más radicales, estos rebeldes sirios que jamás, son más radicales en algunos aspectos, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ese discurso occidental? ¿Dónde queda el discurso occidental de las minorías? El discurso de Occidente que siempre ha utilizado contra Rusia o contra China, hablando de las minorías sexuales, las minorías étnicas, las minorías religiosas, que serían perseguidas por los enemigos de Occidente, siempre estarían ahí persiguiendo a homosexuales, persiguiendo a los uigures, persiguiendo a musulmanes, persiguiendo a todas las minorías, ¿no? O sea, habría que condenar, aunque la mayor parte de la población estuviese satisfecha, por ejemplo, en Rusia con Putin, había que condenar a Rusia porque las minorías. Pues este argumento de Occidente de las minorías, ¿dónde queda en Siria? ¿Cómo puede ser que ahora se esté aplaudiendo desde Occidente el nuevo cambio de régimen diciendo, bueno, parece ser que la mayoría popular está contenta porque estaban cansados de Assad? Bueno, pues igual hay una mayoría que sí, pero ¿y las minorías que tanto le importan siempre en el discurso Occidente?
Y todas las minorías étnicas y religiosas de Siria, desde cristianos, armenios, alawitas, chiíes, un montón de minorías que están llorando literalmente porque saben lo que se les viene encima, porque ya se les vino años atrás. Ya han muerto, ya han sido perseguidos, ya han sido deportados, sus casas quemadas, sus hijos perdidos, ya han vivido esto y saben que viene otra vez y que ya está viniendo otra vez. Todas estas minorías, ¿dónde quedan en el discurso celebratorio del Occidente que ha sido el baluarte de los intereses de las minorías? Si alguien queda mal, y puede que Rusia e Irán queden mal, si alguien queda mal es el discurso de Occidente.